Acrópolis Multimedios presenta Noche de Debate, Análisis a Fondo. ¿Qué tal, estimados cibernautas? Este 22 de marzo del 2024, los temas a debatir es el panorama actual de las campañas electorales en Veracruz y, bueno, pues como usted sabe, en toda la República Mexicana. Nuestros invitados de la noche de hoy son el doctor Raúl Pimentel Murrieta. Muy buenas noches, gracias por invitarnos. Él es magistrado en retiro del Poder Judicial de Veracruz y catedrático de esta casa de estudios. Doctor Víctor Lozano, buenas noches. Buenas noches, mi querido maestro, gracias por su invitación. Prestigiado abogado, postulante y docente de la Universidad de Jalapa. Este año que ya... Y nos acompaña, como siempre, el doctor Carlos Antonio Vázquez Suara. Buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa, además de ser investigador de SNID e investigador de la Universidad Veracruzana, y quien es conductor de este espacio informativo desde hace más de 10 años. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Un placer, como siempre. Bien. Vamos a dar inicio, pero antes les quiero comentar a nuestros cibernautas que tenemos el equipo de producción de Acrópolis Multimedia nos ha preparado un vídeo muy ilustrativo del tema que estamos hoy en debate. Así que corre video. El rumbo de las elecciones sigue en juego y los días se acortan para llegar al tan esperado 2 de junio, día de la jornada electoral. Para Veracruz, así como para otros estados, es un proceso electoral concurrente, pues las y los ciudadanos no solo decidirán quién ocupará la presidencia de la República o la nueva integración del Congreso de la Unión y Senado de la República, sino también la titularidad del gobierno del estado y la integración del Congreso local. A nivel federal, las campañas de las y los candidatos están en marcha. Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Maínez, así como las y los aspirantes al Poder Legislativo, tendrán que cumplir con un periodo de 90 días para buscar ser favorecidos por el electorado. En cuanto al proceso electoral local ordinario, en Veracruz, el inicio de las campañas está prácticamente a la vuelta de la esquina. Rocío Nale, José Yunes Zorrilla e Hipólito Deschamps son quienes han levantado la mano para convertirse en gobernadora o gobernadores, y será a partir del 31 de marzo cuando busquen promover el voto a su favor. Estamos de regreso. Esto es Noche de Debate y vamos a dar inicio a estos cuestionamientos. A nivel federal y a escasos 2 meses de las elecciones del próximo 2 de junio, ¿qué panorama político se advierte
de las y el aspirante a la presidencia de la República Mexicana. Creo que todos conocemos quiénes son los aspirantes, candidatos ahora ya formalmente. Doctor, ¿me podría, usted los conoce o sabe quiénes son y qué puede destacar de ellos? Sí, muy buenas noches. En primer término, agradecer a la Universidad de Jalapa y al señor rector la invitación que tuvieron a bien hacerme. Pues desde luego que es un tema extremadamente interesante. En Noche de Debates normalmente va a la vanguardia en asuntos de carácter jurídico y político, y este es un tema que de alguna manera enciende la pasión de todos los ciudadanos. En principio partiríamos por un concepto fundamental. En el sistema mexicano la democracia es el punto toral que ha distinguido desde hace muchos años el sistema político, y dentro del mismo no es otra cosa más que la decisión del pueblo. Pero la decisión del pueblo de alguna manera acotada, porque solamente le damos 3 candidatos, es decir, ni siquiera hay en esta un candidato independiente, solamente las coaliciones partidistas. Es decir, es una democracia en la cual tengo que elegir entre 3 solamente, no es una democracia pura ni absoluta. El segundo aspecto es que cada uno de ellos, a través de su campaña, pues busca hacer las mejores ofertas para convencer a la ciudadanía, bajo actos que muchas de las veces son más de carácter populista que en realidad, porque finalmente vierten una serie de propuestas, una serie de promesas, de compromisos, y dentro de ellos, si no los llevan a cabo, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Recuerdo en el periodo anterior, el presidente de la República actual, pues una de las ofertas fundamentales fue decir que el ejército regresaría a los cuarteles, ¿verdad? Y dijo, no, es que el ejército no puede andar patrullando la ciudad ni combatiendo la delincuencia. Sin embargo, pasados los años, dijo, pues cambié de opinión y ahora es al revés. Ahora el ejército no solamente patrulla, salvaguarda los intereses de la sociedad, sino también es constructor, también es el garante en los aeropuertos, en los puertos marítimos, etcétera, y sin embargo la sociedad pues no dijo absolutamente nada, es decir, es una promesa que no se cumplió y no pasa nada. Dentro de ellas, pues lo que buscan es de alguna manera convencer a la ciudadanía y se vierten opiniones de distinta naturaleza. Por ejemplo, ahorita tenemos 65 y más, que hace una captura de mucha ciudadanía, que de alguna manera dice, bueno, pues tengo un apoyo económico a cargo del Estado. Viene Xóchitl Gálvez y dice, no, yo voy a dar 60 y más, yo lo voy a bajar a 60. Pues es una oferta que habría que ver primero un estudio socioeconómico, verdaderamente si el país tiene esa posibilidad de brindarlo, pero de alguna manera a veces se trata de adquirir simpatías. Claudia Sheinbaum, por su lado, dice, no, nosotros vamos a tener continuidad porque hemos venido bajando el índice delictivo, los homicidios han disminuido. Pero dentro de ese contexto podríamos partir de varios puntos. El primero de ellos, si se dice que ha disminuido, podemos advertir que en este sexenio, hasta dónde va, que todavía faltan algunos meses, se han dado más homicidios que en todos los sexenios anteriores. Nadie duda que en este país, en la actualidad, hay más cobro de pisos que todos los sexenios anteriores. La estadística nos enmarca que hay un promedio de 20 asaltos a autotransportistas por carretera en forma diaria. Es decir, la inseguridad está a todo lo que da. Dentro de la misma, si nosotros vemos el del concepto de salud, pues también tenemos una deficiencia muy notable, no obstante que se comprometa a decir que tendremos un sistema de salud como Dinamarca, pues la verdad es que para nada existe esa posibilidad, ni remotamente. Pero sin embargo, si se trata de prometer, pues cualesquiera puede prometer y convencer a la ciudadanía. Creo que aquí el punto toral es que cada uno de ellos vierta sus comentarios, pero que el ciudadano se preocupe más por escucharlos, por advertir verdaderamente quién de ellos puede tener un mejor cumplimiento, quién de ellos puede tener una mejor representatividad social y a la luz de ello verter el voto correspondiente. Realmente en el sistema actual,
pues tal parece que hay varios problemas. Uno de ellos es la oferta. Todos ofertan lo que muchas de las veces no van a cumplir. El segundo aspecto es que no deja de haber una elección de Estado, donde el Estado de alguna manera influye notablemente en estas decisiones, ¿no? Ayer vi que presentaron una denuncia contra Batres en la Ciudad de México, precisamente por su intervención a favor de una candidata del partido en el poder. Entonces, en ese concepto creo que la democracia no ha cumplido los objetivos pretendidos, porque de alguna manera se coopta a la sociedad, dotándole de determinadas herramientas. Hay quienes tienen el temor de que dicen, si llega otra persona que no sea del partido oficial, me van a quitar mis pensiones, me van a quitar mis apoyos. Creo que esta lucha debería ser de alguna manera limpia, integral, y en la que verdaderamente el ciudadano elija al personaje que mejor resulte para su interés. Realmente estamos en una fase en este momento, pues ya de plena campaña electoral a cargo de los candidatos a presidente de la República, recorriendo todo el país, pero también no dejamos o no soslayamos el hecho de que en muchos de los casos esos llenados de estadios o de foros o lugares donde se presenten, pues es a través de acarreados, es decir, no es una verdadera ciudadanía la que acuda, se volque y de alguna forma muestre sus simpatías. Podemos ver que cuando llegan hay miles de banderas ondeando, muchas pancartas, muchas cosas, pues todo eso no es el pueblo el que está gastando y lo está llevando por su cuenta, se le ha sido distribuido. Entonces verdaderamente seguimos teniendo una manipulación democrática. No somos un país que haya cumplido estrictamente con un sentido de una participación política y la elección del mejor candidato. Entonces me parece que en ese sentido sí es muy interesante, es muy importante que recorran el país, que conozcan la problemática social, que den propuestas para definirla, buscar el mejor derrotero para la ciudadanía, pero dentro de esto más parece en muchos de los casos que vierten una serie de ofensas y de situaciones que verdaderamente solamente llevan a exhibir a su contrario, a denostarlo, pero no a garantizarle a la ciudadanía un mejor sistema de gobierno, ¿no? Lo vimos en el debate que hubo ahorita en la Ciudad de México, ¿verdad?, donde Taboada dice, bueno, ¿cómo es que mi candidata haya comprado una casa en 350 pesos? ¿No? Y exhibe la declaración patrimonial donde ella dice que compró en 350 pesos una casa. Dice, pues ojalá y todo el mundo tuviera acceso a esa situación. Dice, ya bueno, es que fue un error que yo haya puesto esa cantidad, pero ya la corregí, ¿no? Y viene ella y dice, sí, pero también mi contrario adquirió un crédito hipotecario por 5 millones de pesos y luego la vendió en 15 millones de pesos a uno de los servidores públicos que trabajaba con él. Y entonces, bueno, finalmente la ciudadanía dice, pues ¿a quién elijo? Los dos son igual, ¿no? Entonces, en ese concepto creo que más que denostarse, más que de alguna manera agraviarse, deberían decirle a la ciudadanía, lo que tenemos son una serie de propuestas para combatir la delincuencia organizada, traemos este esquema, traemos este sistema, una serie de estudios que de alguna manera permitan garantizar la paz y la tranquilidad social. En la problemática económica traemos un mecanismo, una propuesta para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Y en el concepto de salud, pues buscamos mecanismos para crear nuevos hospitales, nuevas infraestructuras, adquirir medicinas a un más bajo costo y de alguna manera producir en la ciudadanía la certeza de que su salud está garantizada, porque ya se habla de que la van a llevar a la Constitución y que la Constitución dirá que el derecho a la salud es universal, todos los mexicanos tendrán derecho a una salud gratuita. El problema no es ponerlo en la Constitución, el problema es llevarlo a la práctica. Entonces me parece que la ciudadanía debe ser muy cuidadosa en esa elección y no dejarse llevar solamente por ofertas o manipulaciones al particular, porque está en juego la democracia de un país, el sistema de gobierno y sobre todo la seguridad de los ciudadanos. Totalmente de acuerdo. Bien, muchas gracias, doctor. Muy bien aseverado esto. Bien, doctor Vázquez Azuara, vemos que a nivel federal y en todo, a escasos 2 meses de las elecciones del próximo 2 de junio, ¿qué panorama advierte usted de las
inaspirante ni la presidencia a la presidencia de la República. Gracias, doctor. Es una cuestión bastante importante para el país. Y el doctor Pimentel realizaba unas manifestaciones bastante relevantes a mi consideración y destaco algo crucial de lo que hoy nos ha compartido el doctor Pimentel, y es que efectivamente el gran ausente ahora fueron los candidatos independientes. Eso nos revela que seguimos regidos por una partidocracia. Vamos para atrás. Vamos para atrás, porque no estamos Cierto. escogiendo a quien queremos, sino a quien nos han impuesto que debemos escoger. Pero ¿qué pasa? Y lo decía bien el doctor Pimentel, cuando de las opciones que tienes consideras que ninguna pudiera ser la más óptima. Ya no hay manera de generar una opción distinta. Y así está diseñado el sistema democrático mexicano, que tiene evidentemente que fortalecer la figura de la candidatura independiente. Pero aunado a esto, si nosotros miramos, hoy la sociedad tiene un compromiso muchísimo mayor que hace algunos años. Y esto no quiere decir que la democracia sea más importante ahora que hace muchos años, no. Tiene un compromiso más grande porque hoy estamos en presencia de una sociedad del conocimiento y una sociedad que tiene muchísimo acceso a la información. Entonces, si tenemos capacidad de identificar cifras, datos duros, viabilidad de propuestas, plataformas, discursos, bueno, tenemos la responsabilidad de identificar qué de todo lo que hoy los candidatos están ofertando o qué de todo aquello que se está poniendo en conocimiento de las personas es real o no. Un ejemplo que menciona el doctor Pimentel acertadamente. Bueno, funcionó mucho la pensión para adultos mayores de 65 en adelante. Bueno, pues ahora ofrezco que sea de 60. Oye, funcionó muy bien. Ahora ofrecen 120,000 pesos para cada joven después de los 19 años en 3 etapas de su vida. 120,000 pesos. Ese tipo de proselitismo que cuando nosotros hacemos números podríamos visualizar la inviabilidad, no abonan a una decisión consensuada del voto. Entonces, la sociedad hoy tiene el gran compromiso de escudriñar las redes sociales, los portales, los datos duros. O sea, estamos hoy tan deliberadamente visualizando un acceso a la información que no teníamos hace muchos años. Y por tanto, es obligatorio, bajo una óptica de participación ciudadana, que cumplamos con la obligación de informarnos bien. Pero al informarnos bien, esto no quiere decir que solamente nos pasemos scrolleando los spots publicitarios de los candidatos. Eso es una parte del marketing político y quizás hasta la menos fructífera para alinear la decisión que vamos a tomar en las elecciones. Lo más importante es escuchar el discurso, mirar las propuestas, contrastarlas con la información, identificar como ciudadanas y ciudadanos si esto es viable y tomar la mejor decisión. Y esto es algo que todavía seguimos encontrando muy sesgado. Las decisiones en las urnas típicamente están asociadas más a una afinidad partidista, es decir, voy a votar por el partido por el que me identifico más, o incluso por el candidato por el que me identifico, más que por la viabilidad de sus propuestas. Y esto ha sido una debilidad que hemos visto durante muchos años. Debemos retomar, bajo una óptica de participación ciudadana, el sentido de informarnos adecuadamente, analizar muy bien las propuestas y a las y los candidatos y optar por la decisión que nosotros consideremos más oportuna para el interés colectivo y de nuestras familias. Y hoy estamos enfrentando un reto mayor que no veíamos hace algunos años, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha demostrado que es capaz de generar información falsa a un nivel que no se veía antes, porque las fake news o noticias falsas era algo cotidiano. Sin embargo, ahora la inteligencia artificial puede manipular voces, videos, imágenes, de tal suerte que las y los ciudadanos impreparados en este tipo de temas compran un discurso equivocado y si lo viralizas puede influir negativamente en la decisión del electorado porque está trabajándose una anticampaña basada en ese tipo de defraudación del proselitismo digital.
pueden poner el rostro de un candidato, de una candidata, expresando ideas con su propia voz que nunca dijo, pero que están hechas de tal suerte, con inteligencia artificial, que generan un impacto en el electorado. Ese tipo de circunstancias no abonan en lo absoluto a la consolidación de una democracia que se precie de regirse bajo principios de honorabilidad, veracidad, certeza, entre otros. Y si a esto le agregamos que típicamente nos dejamos llevar por el discurso político presentado en redes y no nos adentramos más en el análisis de la información, pues esto hace que el voto típicamente está asociado solo al interés partidista o a la afinidad con el candidato o la candidata, pero muy alejado de un voto razonado. Y si empezamos a trabajar más en este voto razonado, atentos a una sociedad de la información y del conocimiento que hoy permea a la humanidad entera prácticamente, entonces si nosotros nos alejamos más de este voto razonado, debilitamos más el espectro democrático y terminamos por fortalecer lo que tanto hemos criticado durante muchos años, la partidocracia excesiva, donde en realidad son los partidos los que deciden quiénes nos van a gobernar y no nosotros. Nosotros simplemente tachamos en la boleta el partido o el rostro que nos es familiar, pero no estamos inmersos bajo una óptica de participación ciudadana en determinar cuál es la mejor opción para el interés colectivo. Y ahí hay un área de oportunidad que no veíamos hace muchos años porque el creciente acceso a la información en las redes sociales tiene apenas 20 o 30 años a la fecha. Entonces, hoy la responsabilidad de la participación ciudadana, de la ciberparticipación ciudadana, es más crucial que hace algunos años. Muy bien, doctor. Un panorama muy bien analizado, bien llevado. Doctor Vito, hablando de estos panoramas, ¿qué panorama político se advierte de los aspirantes a la gobernatura de Veracruz? Pues doctora, en primera, el panorama político está muy gris. No le vemos ni elaboramos muchas cuestiones positivas en virtud de que como cualquier campaña, cualquier actuación política debe regirse por unas normas que se han editado, que se han emitido de carácter jurídico para reglamentar todas las acciones políticas. Hoy nuestro Estado de Derecho está deshecho. No lo tenemos. Es decir, y menos en lo electoral. Hace unos días escuchaba a la encargada y como procuradora de delitos electorales que van ya 62 denuncias de delitos electorales y la campaña apenas empezó para presidencia de la República. Todavía no empezamos ni con los diputados ni con los gobernadores y ya tenemos denuncias. Y la pregunta es obligada. ¿Los denunciados tienen algún temor o les preocupa por esas denuncias que se hacen ante la Fiscalía de Delitos Electorales? Ni federal ni estatal, no les preocupa. ¿Por qué? Porque desgraciadamente encontramos que el sistema político ha rebasado al sistema jurídico. Esa es una realidad. Ahora, si no obedecemos, no tomamos en cuenta un Estado de Derecho que nos rige, ya lo destrozamos, pues quiere decir que ahora sí, como cuando hay una procesión, va un grupo de personas, pero donde no se ponen de acuerdo y una se va por un camino y por otro, lo más probable es que solamente llegue el 10 o 20% de ellos, porque cada quien hace lo que bien le viene en gana. ¿Qué decíamos de la democracia? Que la democracia significaba del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. No hay tal, ni siquiera es del pueblo actualmente, y ni por el pueblo y menos para el pueblo. Escuchamos ahorita lo que decían tanto el doctor Pimentel como el doctor Azuara, y en el sentido de que estamos en la partidocracia, nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque te dicen, aquí no hay más que de dos, vamos a llamarlo de tres, un candidato y dos candidatas si hablamos de la presidencia de la República.
Cuando escuchamos que hablan en un debate, sus representantes o ellos mismos, no es más que para faltarse al respeto, insultarse y acabar con la poca credibilidad que puedan quedarle a los electores cuando le dicen, pues fíjate que hay pobremente, pues una ligera casita de 40 millones de pesos o un ranchito ahí de 30 o 40 hectáreas. Es lo que tienen los candidatos. Y si le damos vuelta a la hoja, mostrando su quehacer que ha tenido tanto de carácter político y eso, pues dijéramos de dónde ha salido. Ya la gente no es tonta, la gente dice, bueno, pues de dónde ha salido todo eso, pues obviamente de la política. Y hablar de política en el sistema que tenemos ahorita es que Dios me ponga donde haya que coger, yo puedo. Entonces, vamos viendo muchas situaciones irregulares que a eso se dedican los debates. Es que este señor tiene esto y esto se ha llevado. Pero no hay ningún rescate, ni mucho menos algo que le preocupe a los candidatos. ¿Por qué? Pues porque como que es un desafío a la sociedad, un desafío a los electores, que diga yo que soy muy pobre, que quiero ayudar a los pobres y ando con 4 o 5 carros últimos modelos y en esos llego. Entonces es un insulto, falta de respeto. Y luego ¿qué pasa? Que cuando yo quiero votar, quiero elegir, no tengo más de 3 opciones, o 2, si quieren, y nos encontramos y bueno, ¿qué hago? No salgo a votar, malo. ¿Voto por quién? No hay más. Entonces, aquí ni se van a, creo, a preocupar las cámaras, tanto el Congreso de la Unión como las cámaras de las entidades federativas, por poner un candado ya. Bueno, si no tiene la votación y no llegó a más del 50%, que se repita como en otras naciones. No, aquí con que vote el 20 o 30% es bueno. Y los demás no votan porque no quisieron, no dicen es que están opuestos, es que no están de acuerdo, no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el sistema político? Pero vamos más allá, mi distinguido rector. ¿Cómo está la seguridad pública para el efecto de entrar a un sistema político puro? Pues que ellos ahí está la prueba. ¿Cuántos asesinatos? Candidatos. Y de candidatos. Vaya, que este es de este partido y ya no está, ya no vive, que este es otro partido y que ya no vive. Pero curioso, por ahí mataron a 2 personas, los privaron de la vida a 2 personas importantes por ser familiares de alguien que está en el Congreso de la Unión. ¿Y qué ha pasado? ¿Acaso se tomó estos hechos por parte de la Fiscalía General de la República? ¿Y eso qué? Quiero saber, a ver dónde están los detenidos. No, ¿por qué? Porque por la situación política. Oye, este señor está cometiendo... Sí, déjalo, pero ahorita está la situación política, no conviene, porque ese me va a arrimar 50 o 1000 votos, etcétera. No conviene, ahí déjalo. Que haga la denuncia respectiva y para que vean que se está tomando en cuenta. Con la Fiscalía General de la República le ordeno que la atraiga, pero no es cierto. Entonces, ahora, la situación es que como no tengo más de dónde escoger, pues tengo que caer ahí. Y la otra también es de que nosotros, como decía el doctor Pimentel, ahorita lo escuchaba y lo vemos a diario, promesas y más promesas, promesas y más promesas. Y bueno, aquí estamos, como sean, pura demagogia. Doctor, populismo. No sé si se acuerde de aquel diputado que llegó a un distrito electoral de Veracruz en que les dijo, y mañana si es necesario, les voy a mandar mucha agua para que la tengan aquí encauzada como debe de ser.
y le dicen, bueno, eso estaría bien y quizás sea viable, pero aquí no tenemos ríos, también se los hago. Vaya, o sea, el chiste es decir, prometer, y una advertencia que si no la han fructificado como debe de ser, pero varios por ahí dicen, yo tengo 30 diputados, y cuáles de ellos han dado un informe a quienes los nombraron antes de que llegue una posible reelección o una elección. No llega. Y no se enteran de qué cosas han hecho, cuándo lo han hecho, de qué se han ocupado, en qué han beneficiado a los que votaron por ellos. Es un gran número de que se reeligen. Sí, y más ahora. Ahora, y se van a reelegir, pero no por lo que han hecho, sino por los contactos políticos que tienen. Claro. Y eso no es democracia. Ahora, si yo ya vi, y la pregunta es, no sé quién le corresponda, pero ¿qué ha hecho la autoridad encargada de ello? De ver, a ver, tú, Pedro, vas a ser diputado, pero antes tenemos una declaración. Ajá. ¿Y cuánto tienes? Y ahí está, váyanse ahí al órgano rector que nos tiene, entre comillas, a todos fichados, que es el SAT, donde hacemos nuestras declaraciones. Entran con una declaración y salen, que creo que resultaron más pobres de cuando entraron, pero en cambio empiezan a investigar ahorita y la verdad es que solamente hay una satisfacción, que en particular nuestro estado de Veracruz es extremadamente rico, porque ha aguantado embates fuertes, embates fuertes. La prueba es que todavía tenemos por ahí un gobernador detenido porque se llevó buenos billetes. Y otros no están detenidos, pero también se los llevaron. Entonces, y dicen, es que era de este partido, este es del otro partido y este es del otro partido. Pero ¿y eso qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? Entonces, la verdad, dijeran por ahí, ya empezó a derramarse el agua. Dijeron, estas elecciones desgraciadamente van a ser las más sangrientas de otras épocas. Y ya empezaron, ya privaron de la vida a unos candidatos, a unos familiares, ya hay abandonos de comunidades, de congregaciones, porque ya se adueñó los encargados de todo, porque esos sí son los encargados, que es la delincuencia organizada, lo que es Allen. Aquí en nuestro estado, ya eso es realmente como que es un insulto, eso de que te vengo a tirar los cuerpos y todavía voy a echar balazos aquí delante de todos para que vean que somos nosotros. Y como dicen, ¿y qué? ¿La Guardia Nacional dónde está? Que nos la echen para que veamos cuántos vamos a desaparecer. Ya llevamos en total 72 agentes de la Guardia Nacional que los han desaparecido, lesionado, o sea, los han privado de la vida. Y luego, ¿qué está pasando? Entonces, ahorita yo digo, respetando la opinión de los presidentes y los que nos estén viendo, yo digo que estas elecciones van a estar muy, muy graves y que el panorama político es eminentemente gris. ¿Para qué venir a promover, como decían hace un momento, vamos con el 60% y vamos con el 60% y más, vamos a emitir, vamos, porque es nada más la motivación, pero la fundamentación de dónde lo voy a obtener. No, decían hace un momento, es que tenemos varios estímulos económicos, cierto, pero ¿de dónde salen? ¿Cómo vienen? ¿Dónde los traen? Entonces, de los grandes, de aquellos, ¿no? Sí. Y por lo tanto tienen que dejarlos que hagan lo que quieran, porque ellos son los que lo dan. Yo siento que el panorama político que nos avecina, les digo, va a estar muy difícil, y que en sí no va a fructificar mucho.
casi la mayoría de la gente, por no decir toda, ya más o menos saben quién ganó las elecciones, ¿no? A estas alturas. ¿Por qué? Porque hace un rato decía el doctor, es una elección de Estado, no es cualquiera, ¿no? Se ventilan senadurías, se ventilan diputaciones federales, la presidencia de la República, y si nos vamos a nivel local, pues por igual, con Veracruz vamos por 30 diputaciones y vamos por la gobernatura. Da gusto, la verdad da gusto cómo la gente se inclina queriendo y abrazando la esperanza de ser mejor. Eso es pues un aliciente positivo, pero también creo que nos está faltando mucho, porque a estas alturas alguien que por ahí se llama desarrollo social, ya era para que hubieran preparado a todos los electores mediante ciertos coloquios para decirles, vean lo que está, vean lo que quieren y ustedes determinan, pero gente ajena a los partidos para que fijen los electores su panorama de carácter eminentemente político. Sí. ¿Y cuándo irá a parar todo esto? Yo pienso que va a parar después del día 2 de junio, cuando nos demos cuenta de qué nos hizo. Hoy simplemente encontramos a muchas personas, es que yo me equivoqué, pero pues tú fuiste el que te equivocaste, ¿no? Sí. Nadie te dijo, vete para allá, vete para acá. ¿Y ahora qué? No, pues es que quiero volver a equivocar. Y lo peor del caso le pasa a uno como cuando tenemos un aliciente médico muy bueno para que se te quite la gripe, pero si te lo tomas del diario y del diario por meses después ya no te sirve para nada, ya te hace efecto. Y aquí estamos en lo mismo. Bien, vamos a un corte que es breve y regresamos. Estamos en corte. En el estado, en el país y en el mundo todos los días surgen acontecimientos que se traducen en noticias. Y en Acrópolis Multimedios tenemos el firme compromiso de acercarnos a ti para mantenerte bien informado de los sucesos más trascendentes. Además de actualizar constantemente nuestras plataformas digitales, todos los viernes a las 2 de la tarde te esperamos en Recuento Informativo, en donde te llevaremos las noticias más destacadas de la semana que transcurre en sus diferentes ámbitos. Con objetividad, nuestro equipo de noticias, producción y edición trabaja y evoluciona para llevarte el mejor contenido. Somos Acrópolis Multimedios. Trascendiendo con la información. Amantes del béisbol, prepárense para vivir la emoción en el Parque Deportivo Colón y Ferrocarrilero de Jalapa, del 14 al 20 de abril, donde la Universidad de Jalapa será sede del Campeonato Nacional de Béisbol CONADEI Final 8. Los mejores 8 equipos universitarios de béisbol a nivel nacional. Ven y apoya a los Jaguares U, representando al estado de Veracruz en su camino hacia la victoria. Somos Jaguares, somos U. La entrada es gratuita, no faltes. Universidad de Jalapa, saber para trascender, licenciaturas, maestrías y doctorados. Noche de luna en Jalapa, noche que huele a jazmín, cuando del pecho se escapa una queja para ti. En un milagro callado se desmayó la ciudad. Por eso quiero de un sueño arrullar, sueño de albor y azar. Estamos de regreso, esto es Noche de Debate que presenta Acrópolis Multimedios. Bien, vamos a continuar con
los cuestionamientos. Doctor Raúl Pimentel, a nivel estatal también hay, a escasos meses de las elecciones del próximo 2 de junio, ¿qué panorama político se advierte de los aspirantes a gubernatura de Veracruz? Bien, a pesar de que pareciera una elección de Estado, yo la veo mucho más pareja que a nivel nacional. La verdad es que la ciudadanía muchas de las veces no es que se equivoque, decía hace rato nuestro amigo que se equivocaron, no se equivocan, sino simplemente que a veces por conveniencia votan por determinadas propuestas o promesas, ignorando que no se van a poder cumplir. Pero en realidad muchas de las veces saben, o sea, alguien dice, bueno, es que esta oferta mayor presupuesto, mayor apoyo, pues me voy por este lado. Y luego lo que viene es un desengaño. Pero podríamos hablar que es una equivocación de alguna manera bajo un convencionalismo. Es decir, porque lo que busca es obtener mayores dividendos. Entonces la sociedad muchas de las veces en cuestiones políticas no está tan equivocada, sabe realmente lo que pasa, pero finalmente tiene intereses de por medio, ¿verdad? Muchos de los que van siguiendo a un candidato, pues no lo van siguiendo porque sí, sino porque esperan que gane y les pueda dar algún trabajo, ¿verdad? Todos ellos, es que yo me llevo con él y a lo mejor me ubica en este lado. Entonces hay un interés, ¿verdad? Dentro de esto. Es correcto. Y entonces la sociedad lo que hace muchas de las veces es que vierte determinados cuestionamientos a los candidatos de alguna manera irónica, ¿no? Por ejemplo, se hablaba de alguna vez en un debate donde un candidato le dijo al otro, bueno, es que mi contrincante es un ladrón porque se ha robado esto y aquello. Y el otro dijo, bueno, pero también mi contrincante es un bandido porque ha hecho esto. Y entonces el de la que dirigía el debate le dijo, bueno, ya que se han identificado los dos, empecemos con el debate, ¿no? Porque realmente es eso, ¿no? O en otros de los casos que la elección pues ya está marcada. Cuando Andrés Manuel dijo, yo apuesto que Xóchitl va a ser la que represente a la coalición, Xóchitl le dijo, yo te apuesto que va a ser Claudia, y los dos fueron. Es decir, realmente ya estaba dado, ¿no? Se comentaba en alguna ocasión de un candidato que eligieron, y entonces a la hora en que lo estaban presentando ante la opinión pública, dijo el presentador, pues este candidato es un hombre que se identifica con las masas populares, es muy trabajador, es un gran economista, va a desarrollar grandes cosas para el país. Pero en ese momento le llega una tarjeta donde le dicen que han cambiado de candidato y que ya es otro el candidato. Entonces cuando él la lee dice, bueno, pues así como ven este candidato con todos estos atributos, hay otro mejor que él, que es el que voy a proponer ahorita. Entonces realmente se juega con ese tipo de situaciones y a la ciudadanía la pretenden convencer. Por ejemplo, ayer saca Reforma en la encuesta, y en la encuesta dice que Claudia Sheinbaum tiene el 58% y Xóchitl el 34%. Es decir, hay un 24% de diferencia. Y entonces todo el mundo dice, pues ya este arroz ya se coció, ya ganamos. Para que mucha de la gente diga, pues ¿para qué voto si ya esto está decidido? Pero finalmente no es cierto. En el Estado de México, por ejemplo, las encuestas daban un 20% a favor de Delfina Gómez y finalmente aún con todo el Estado de por medio ganó por un 7%. Es decir, había una equivocación muy grande. Yo creo que las cosas no están dadas, pueden cambiar en cualquier momento. Puede haber un candidato que tenga una mayor preferencia electoral, pero esta puede modificarse en cualquier instante, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que a las madres buscadoras no les permitan, ni siquiera las reciban en Palacio, pues dice Cecilia, la representante de ellas, bueno, pues las madres buscadoras, Xóchitl nos dijo que ella nos va a apoyar, nos vamos con ella, y estamos hablando de más de cerca de 100,000 personas que han desaparecido, aunque ahora curiosamente el Estado dice que había 116,000 desaparecidos, pero ahora ya son 99,000, es decir, en un momento ya hizo una reducción de más de 17,000 desaparecidos, diciendo que esos ya aparecieron. Entonces realmente todo esto se maneja de alguna manera con un contexto político y una manipulación, pero insisto, las elecciones no están dadas. Por ejemplo, ahorita dijeron, bueno, Morena tiene este grupo muy fuerte, pero por ejemplo en Campeche tiene un verdadero problema. Campeche está en este momento, ¿verdad? La ciudadanía se está pronunciando, exigiendo la renuncia de la secretaria de Seguridad Pública e inclusive de la gobernadora. Es decir, si esto lo dejan crecer, finalmente van a tener un problema porque sabemos que hubo
policías ultrajadas, las enviaron a un motín que había en el reclusorio, no les dieron ni siquiera cascos ni los aditamentos necesarios, y bueno, de alguna manera fueron acosadas sexualmente en ese sitio, y ahora más de 800 policías se están mostrando, y la gobernadora, con una absoluta falta de sensibilidad de conciencia, dice: ¿y yo cómo voy a ir y cómo voy a quitar a la secretaria de Seguridad Pública? Está firme. Y además, si ellas quisieran que fuera yo, pues que vaya su mamá de ellas, ¿no? Y entonces, bueno, ahora viene la respuesta y vienen las policías, y vienen las mamás, y vienen los papás, aquí estamos todos. Entonces, decía Mao Zedong, en alguna ocasión, cuando le dijeron que las condiciones políticas podían cambiar, él dijo: bueno, es que basta una chispa para encender una pradera. Entonces esto puede modificarse en cualquier momento. Si nos vamos a los niveles internacionales, en el año 2004, hasta el 11 de marzo del 2004, Rajoy tenía ganada ya la presidencia de la República. El 11 de marzo del 2004 vienen los atentados a los trenes de Madrid, el gobierno se pronuncia por decir que fueron los ETAs, ¿verdad? Que es el grupo, el grupo ETA, y sin embargo, 2 días después se descubre que era falso, que quienes habían sido los yihadistas, es decir, una agrupación controlada por Bin Laden. Y eso significa, fíjense, el 11 de marzo ganaba de calle Rajoy. El 14 de marzo, que fueron las elecciones, 3 días después, gana Zapatero. Es decir, hay una euforia de todo el mundo de decir: el gobierno nos mintió, todo el mundo se va, y esa es la elección histórica que más ha trascendido, donde en 3 días se cambió la historia de un país. Entonces esto no está escrito. A mí me parece que todos deberían hablar de manera diáfana y transparente, sin imitar absolutamente a nadie, y decirle a la ciudadanía qué tienen de por medio, porque realmente si la ciudadanía vota, si la ciudadanía acude a las urnas como debe de ser, no hay abstencionismo, podrían cambiar las circunstancias verdaderamente. Hablaba nuestro amigo, el doctor Víctor Lozano, hace rato de que bueno, no hay otros candidatos, pero acuérdense que aquí en Jalapa hace algunos años se puso un candidato que no estaba en ningún lugar y que pudo haberles ganado, que era el Gato Morris. ¿Se acuerdan que de repente apareció Morris, y dice: oye, ¿quién es el Gato Morris? Pues un candidato, y la gente por el abstencionismo empezó a votar por él, y finalmente decían pues podía ganar una persona o un gato, que era extraño a todo esto. Entonces me parece a mí que en ese contexto, a nivel estatal, la situación sí está nivelada, aun cuando las encuestas parezcan favorecer a Rocío Nale, de acuerdo a las estadísticas que nos enmarca, pero hablamos de 2 cosas. Una, no ha empezado la campaña electoral en Veracruz, ¿verdad? Empieza el 30 de marzo y concluye el 29 de mayo. Es decir, son 2 meses en los cuales va a haber 2 debates, donde en ese momento se va a escuchar las verdaderas propuestas y donde de alguna manera, en este momento que no han iniciado, lo que tocaba el doctor Víctor Lozano, una candidata que dice que viene para mejorar la economía del Estado, y de repente aparece con una casa de 40 millones, y luego cuando se registra y la interrogan los periodistas, dice ella: yo no me voy a enganchar, no voy a hablar nada de eso. Y luego dice: no, pero la casa es rentada. Y viene el empresario y dice, el empresario Castagné, dice: pues aquí están las escrituras donde está el nombre de su esposo. O sea, no me pueden discutir algo donde es una casa que vendría siendo una ofensa para los ciudadanos veracruzanos. Esto puede cambiar muchas de las cosas en el Estado. Me parece que realmente aquí la ciudadanía sí está todavía en duda. Es uno de los estados que estarían en duda. De 9 entidades federativas donde va a haber elecciones, en 6 de ellas Morena lleva ya una clarísima ventaja. 2 que las perdería seguramente o posiblemente, que sería Yucatán y Guanajuato, y Veracruz, que está en duda. Veracruz, a través de lo que pase en estos siguientes 60 días, a través de la participación de los candidatos, el descubrimiento de sus propuestas y la identidad que logren con la ciudadanía, es como podremos saber realmente qué va a acontecer. Pero me parece que es un estado donde la ciudadanía está politizada, la ciudadanía tiene un interés directo y manifiesto
en sus participantes y que de alguna manera buscará elegir, porque como decía el doctor Víctor Lozano hace rato, ya nos equivocamos muchas veces. Hace muchos años trajimos a Miguel Alemán y dijeron, no, Miguel Alemán pues viene de la Secretaría de Turismo, un hombre con toda la experiencia del mundo, vivió en Los Pinos, trae una esposa que es una persona, un artista, y entonces Veracruz se engalana con todo esto. Pero lo único que hicimos fue solventar los gastos, los lujos que tuvo, y finalmente cuando se iba pidió 3.500 millones de pesos que adeudó al Estado y desaparecieron. Y finalmente, entonces muchas de las veces lo que nos ofertan realmente de decir que van a acabar con la pobreza, pues acaban con la pobreza, pero para el presidenciable o el gobernador, no para pero no para la ciudadanía. Entonces, me parece que en el Estado van a ser unas elecciones muy interesantes, donde habrá una gran participación, especialmente de 2 de los candidatos. El tercero creo que no tiene una mayor opción. A mí me parece que pues Rocío Nale y Pepe Yunes son realmente quienes verdaderamente van a protagonizar una lucha en la cual, aunque el Estado tenga cierta inclinación, podrá modificarse. La mapachada, no, quién sabe cómo sabe. Quién sabe, porque finalmente hay muchos acarreados, mucha gente que va, pero a los que yo les he preguntado me han dicho, bueno, yo voy porque está en juego mi trabajo, pero finalmente yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando, ni que me estén obligando a acudir. Entonces, esa votación todavía la ignoramos. Mucha de la gente en las encuestas dice, es que votó por fulano, sí, porque finalmente digo, bueno, pues ese es el oficial, y vayan a decir que yo estoy en contra de ellos, pues digo que estoy a favor, aunque al final de cuentas mi voto va a ser secreto y voy a poder votar por quien yo quiera. Entonces me parece que las encuestas no nos revelan lo que en realidad puede ocurrir en el estado de Veracruz. Me parece muy interesante, y ojalá y tengamos gobernador o gobernadora que más que preocuparse por adquirir bienes inmuebles para él, adquiera un verdadero apoyo y una economía sana para la ciudadanía, porque el estado de Veracruz, que ha sido uno de los más prósperos de la nación, recordemos cuando estaba don Agustín Acosta Lagunes, su proyecto fue que él dijo, haremos de Veracruz el granero y yunque de la nación, y es la hora que todavía no se cumple. Ojalá y podamos lograrlo algún día. Creo que unas promesas falsas, falsas promesas. Doctor Vázquez, ¿usted cuál es su opinión a este respecto? Porque pues sí nos debe preocupar a todos, sí. En general de la República y de lo particular del Estado. Así es, doctor. Pues honestamente, como sociedad, se nos están acabando las opciones. Estamos entrando en un ciclo que, si lo analizamos retroactivamente, hemos dado la vuelta a todo lo que nos depara la partidocracia, y ya regresamos otra vez al inicio. ¿Y qué va a pasar? Lo mismo que pasa cuando vamos a una tienda y recorremos toda la tienda y ya nos compramos las cuestiones que consideramos que eran oportunas y ya no vemos que nos oferte nada nuevo, y entonces tenemos que cambiar de tienda. Empezamos por allá de la reforma de 1917, del 5 de febrero de 1917, empezamos con esta constitución y se consolida el famoso partido hegemónico. Y ese partido hegemónico comandó durante más de 50 años, 60 años, donde por primera vez empiezan a surgir los vestigios de la oposición que en el año 2000, con la llegada de Vicente Fox, pues rompen esa hegemonía de partidista. Por primera vez la oposición gana. Posteriormente empiezan a surgir el pluripartidismo en los congresos, gubernaturas en otros estados, la incursión de la visión de género, y entonces llega la alternancia y las y los ciudadanos se dan cuenta que había que abandonar a ese partido que durante tantos años comandó al país, que no había estado dando resultados, y le dan la oportunidad a la oposición. La oposición gana y se sostiene en el poder durante 2 sexenios a nivel federal. Y entonces volvemos a regresar al partido hegemónico. Y el partido hegemónico no nos da los resultados, y entonces las personas analizan y dicen, bueno, ya le dimos la oportunidad a determinados partidos, es momento de algo novedoso. Es momento de algo novedoso
porque no ha respondido a los intereses colectivos quienes han estado al frente. ¿Qué indicadores típicamente se van poniendo sobre la mesa? Seguridad, salud, pobreza, entre otros. Y llega el momento en que escogemos una alternancia totalmente diferente a los partidos tradicionales que se fueron gestando desde 1917 y hasta la fecha, y optamos por un partido muy joven que en un sexenio pinta prácticamente de guinda todo el país, que surge con una fuerza descomunal electoralmente hablando. Pero ¿qué ocurre? Que ahora empieza ya aquella oposición que originalmente fue muy criticada, ahora se vuelve el crítico. Y entonces empezamos a contrastar datos duros y miramos nuevamente estadísticas de seguridad, de pobreza, de desempleo, y la salud, y los ciudadanos se dan cuenta que ya no tenemos más opciones. Nos queda todavía los partidos pequeños que no se han sumado a coaliciones, que en realidad se esfuerzan por sostener su registro más que por hacer una verdadera campaña. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando las y los ciudadanos se den cuenta que ya no hay opciones? Que ya le dimos la oportunidad a todos los partidos y que todos tuvieron la oportunidad de estar al frente del Poder Ejecutivo Federal y de las curules y no dieron resultados. ¿Qué nos va a quedar ahora? ¿Qué sigue? También tuvimos la oportunidad de presentar candidatos independientes. El auge de la figura llevó a tener candidatos presidenciables, curules, federales, gubernaturas, municipios. El Bronco fue un ejemplo icónico de un candidato independiente. El futbolista. Cuauhtémoc Blanco. Entonces, ¿qué pasó? Que tuvimos nuestros candidatos independientes y no nos satisfacieron en lo absoluto. Y entonces ahora ya no tenemos candidatos independientes, no quisimos mandar a nadie. ¿Y qué va a pasar cuando ya no haya opciones? Ya no hay más partidos, ya no hay más. ¿Le vamos a volver a dar la vuelta al reloj de arena? Es decir, vamos a volver a empezar con lo que originalmente desterramos desde 1917 a la fecha. ¿O vamos a, lo que dicen los tratadistas y los expertos, a tener que mudar eventualmente a un régimen político electoral diferente? Y esto copiado de modelos europeos, norteamericanos, sudamericanos, que evidentemente deben estar lo más alejados posibles de los regímenes dictatoriales, autoritarios, y en su lugar ir incorporando figuras que redimensionen ya la aspiración de quienes ocuparán los cargos públicos, para no incorporar a quienes solamente tengan intereses personales, particulares y partidistas, sino que en verdad tengan una convicción por transformar al país. Pero esto, si no cambian los requisitos de elegibilidad para los aspirantes a los cargos públicos y a los aspirantes a cargos de elección popular, vamos a seguir exactamente lo mismo. Llegan aquellos que tienen mayor respaldo partidista y no necesariamente los que tienen mayor posibilidad de causar un beneficio colectivo al país. Si decía George Santayana, el pueblo que no conoce de su historia está invariablemente condenado a repetirla. Pero ¿qué va a pasar cuando ya no tengamos opciones? Pues nada más hay que recordar el movimiento de la Revolución Mexicana, que ya no teníamos más opciones y decidimos abolir lo que en ese momento era vigente. Si el sistema político electoral mexicano ya no responde a las necesidades sociales, la consecuencia lógica es evolucionar el sistema, y típicamente esto no se logra bajo el consenso de las fuerzas políticas, se logra a través de un proceso revolucionario. Esperemos que esto no llegue así, en la medida en que las y los aspirantes sí respondan a las necesidades de las personas, pero el panorama sigue siendo bastante escabroso para nuestro país. Muy bien, muy claro toda su exposición. Doctor Vito, en el ámbito de las candidaturas relativas a los congresos, por ejemplo, tanto federal como estatal, ¿qué panorama se observa o se advierte en la contienda electoral? Decía, doctor, que pues el panorama es eminentemente antisocial debido a lo que los propios actores políticos han hecho. Y les decía yo que, por ejemplo, aquí tenemos un partido de oposición que, bueno, fue un orgullo de Veracruz. ¿Por qué un orgullo de Veracruz? Porque todos los partidos
que alguien por ahí dijo partiditos que aparecieron en Veracruz o a nivel nacional en las elecciones pasadas, perdieron sus registros. Y sin embargo, aquí en Veracruz, este partido, que fue el que, exacto, mantuvo su registro nada más en el estado de Veracruz, en los demás los perdió. ¿Y qué sucede? Y de ahí es que toda la cuestión democrática esté por los suelos y la política rebasando, 100% rebasada por la cuestión de la delincuencia organizada. Los que desde allá de México rigen, y que es algo que no se entiende a veces, se comprende por muchas cosas, pero no se entiende, los que se quedaron como dirigentes de ese partido en México son los que se vinieron a Veracruz para servirse del presupuesto y todo lo que gana ese partido aquí, y lo empezaron a despedazar, a grado tal que hoy sienten que no van a ganar. Y digo, bueno, ¿cómo no va a ganar? Si ya obtuvieron un gran número de votos, era de seguirlo sosteniendo y luchando los verdaderos integrantes, su verdadera estructura con la que ganó en Veracruz, para hacerla crecer y posiblemente llegar a tener su propia gobernatura o sus propias diputaciones. Pues no, lo destrozaron, se les olvidó por dónde habían ganado y ahora se ve uno con la necesidad de que dice, me voy a adherir a tal coalición, cosa que se ve muy mal. Ese es un mensaje totalmente antipolítico que no debía de existir y que nos está invadiendo. Tranquilamente alguien se alía, se va y se junta con aquel que fue su peor enemigo, ahora somos amigos y vamos y nos juntamos. Tranquilamente dicen, está bien, te agradezco que tú me elegiste para presidente municipal por 4 años, pero yo ahorita voy a poder, ¿hasta dónde llega? Yo le nombro la situación política. ¿Hasta dónde llega que si me eligieron para 4 años, nomás le sirvo 3 o 2 y digo, voy a solicitar una licencia para jugar la diputación? Espérate, ¿hay dignidad o no hay dignidad política? ¿Hay ética o no hay ética política? ¿Por qué? Si yo ya voté por ti, tú protestaste en servir y hacer servir por 4 años, ¿por qué ahora ya nada más van a ser 2 años? Pero lo que es peor, te vas a un partido diferente que con el que te hizo ganar las elecciones. Entonces, como que ahí hay una descomposición tremenda, ¿no? Entre una y otra cosa. Si le damos vuelta, doctor, eso es lo más preocupante, es que tranquilamente una persona se va de un partido a otro, le brinca al otro, no cumple con lo que promete desde adentro y finalmente nos dan a entender que lo único que les interesa es el dinero. El poder y el dinero. El poder y el dinero. Y que si acá como si no hubiese más ciudadanos, más gente, inclusive preparada, profesional y eso, que pudieran ser los candidatos. Hoy está de moda el fútbol, que ahora ya tienen candidatos futbolistas, ya tienen candidatos artistas, porque ya se les acabó lo demás, y que porque saben que bueno, pues ha sido, por ahí ya anda un candidato que ustedes, como dicen por ahí, se están quemando. Y como ya ven que no, pues ahora vamos a jalar de acá. Yo siento, doctor, que en lo particular aquí en Veracruz sí hay, como decía, una probable distorsión de cuestiones políticas, pero esa distorsión de cuestiones políticas puede ayudar a que realmente se dé una etapa electoral positiva. ¿Por qué? Pues porque parece ser que hay mucha distancia entre una persona y otra en lo que corresponde al subpartido. Una persona que nunca se ha pasado de un lado a otro, ni ha estado saltando y ni incumpliendo tampoco sus compromisos, y otra que bueno,
tiene deseos, pero a cada rato nos meten en la cabeza, y es que yo sí soy de Veracruz, y de ahí nos dan a entender muchas cosas, ¿no? El electorado, ahorita, dijera hace un momento el magistrado Pimentel, hay mucho convencionalismo, eso nadie lo va a quitar, pero también es muy cierto que hay mucho sufrimiento social, político y ya no digamos jurídico, porque la seguridad pública la tenemos totalmente por los suelos, y esperamos que todo esto salga bien, que ya no haya más sangre y sobre todo que haya un poco de respeto a los ciudadanos, porque dijera por una persona, ya tenemos miedo de todo, de que si me asaltan, de que si no llego, que etcétera, y ojalá y todo eso no sirva para distorsionar completamente las próximas elecciones y que pues cada uno de nosotros en realidad tratemos de antes de dar el voto, reflexionarlo, para qué queremos, dónde queremos y sobre todo algo que ojalá y se tome en cuenta es el profesionalismo también de las personas, porque luego elegimos a una persona que, como los 4 diputados de México que les preguntaron ahora como candidatos cuántos artículos tiene la Constitución, y uno dijo 150, el otro dijo 320, y bueno, para finalmente el otro dijo 135. Entonces, lamentablemente, ahí vemos para quién o quiénes deben de estar ahí. Bien. Bueno, pues como ustedes saben, en televisión el tiempo se va muy rápido, ya hemos llegado casi al final de esta noche de debate. Y con eso, pues, vamos a pasar a la otra sección de las conclusiones. Empezamos con el magistrado Pimentel. Muchísimas gracias. Esta noche? Pues yo cierro con 2 puntos. Molière decía alguna vez que el mundo se componía de 2 sectores. Decía los que actúan en el escenario y el público que los observa. Nosotros lo que necesitamos es invitar a la ciudadanía a que actúe, a que todo mundo vaya a las urnas, todo mundo vote y participe, porque es preferible equivocarse participando que sin hacer absolutamente nada. Me parece que lo que tendríamos que hacer es, en esa actividad cívica y política, acudir a emitir nuestro sufragio. En Argentina, por ejemplo, hay una multa para todo el ciudadano que no acuda a votar y le impiden salir del país, no le dan la autorización para el pasaporte para que pueda salir. Eso obliga a que todos voten, pueden votar por el que quieran, pero finalmente esa es una verdadera democracia, una participación de todos, y que dentro de esto pues no se dejen engañar por propuestas o cosas que verdaderamente no vayan a cumplirse, que vean el candidato o la persona más idónea que pueda representar a sus intereses. Decía Abraham Lincoln, decía, se puede engañar a todo el mundo un tiempo, se puede engañar a algunas personas todo el tiempo, pero no se puede engañar a todas las personas todo el tiempo. Entonces no puede haber engaños absolutos. Me parece que la ciudadanía tiene que hacer una reflexión, una ponderación y dentro de ella ejercer su derecho, porque finalmente quien gobierna y quien presida no es otra cosa más que un representante popular, es el que está para servir al pueblo. Por ese motivo se le cambió de funcionario público a servidor público, porque se le paga precisamente para que represente los intereses de la sociedad y no para los intereses de carácter personal. Por eso invito a que todos los ciudadanos ejerzan este 2 de junio su derecho al voto y dentro del mismo algún día puedan decir, voté, si me equivoqué, enmiendo y voto por una persona diferente, pero finalmente fui partícipe. En la fase de vida que nos toca vivir, debemos ser protagonistas de este sector social. Muchas gracias, doctor Pimentel. Doctor Azuara, ¿con qué cierra usted esta noche? Gracias, doctor Carlos García Méndez. Bueno, pues yo cierro esta noche con la reflexión sobre el gran compromiso que como ciudadanas y ciudadanos tenemos de ejercer un voto razonado,
Hoy estamos en presencia de una ciberparticipación ciudadana donde todas y todos tenemos la posibilidad de informarnos, de escudriñar, de confirmar la información y sobre todo de evitar ser presas de la manipulación propagandística de naturaleza electoral que pudiera orientar mal nuestro voto bajo promesas que a todas luces pudieran ser totalmente inviables. Tenemos la gran e ineludible responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos de informarnos, de conocer perfectamente bien las propuestas, de identificar el candidato o candidata que sean mejores para el beneficio social y colectivo y desde luego emitir un sufragio con pleno conocimiento de aquello que estamos haciendo. Debemos ir desterrando las prácticas del voto colectivo en el que solamente me voy a sumar porque la mayoría está de acuerdo, porque mi partido me lo indica o porque sencillamente a mí me va a convenir a corto plazo. Pero al abandonar esta visión tan limitada de la democracia y comenzar a entender que de nuestra decisión depende el futuro del país completo, entonces podremos estar generando un sufragio con mayores expectativas. Si seguimos supeditados solamente a intereses particulares y abandonamos esta visión del voto razonado, pues eventualmente seguiremos teniendo un gobierno que no responda a los intereses de la sociedad. También hago votos porque este próximo 2 de junio los niveles de abstencionismo se reduzcan al máximo y podamos evidentemente mirar una auténtica participación ciudadana y un ejercicio democrático del voto. Con esto cerraría yo mi intervención. Muchas gracias, doctor Vázquez Azuara. Doctor Vito, ¿con qué concluye usted esta noche de debate? Pues solamente recordar que por ahí una persona muy adecuada en la cuestión filosófica dijo: cada uno de nosotros es responsable de su propio actuar, o sea, arquitectos de su propio destino. Si nosotros hoy no razonamos como debe de ser, no debemos de culpar absolutamente a nadie porque la elección está en nuestras manos. Salgamos a votar, pero reflexionemos qué es lo que queremos. Y le demos un ligero pasaje a todo lo que ha sucedido, a todo lo que queremos que se mejore, etcétera, y después de ello, pues arriesgar nuestro voto, porque es arriesgarlo, nadie tiene seguro el futuro, no lo sabemos, pero decimos, voy a hacer un análisis de la seguridad pública, a ver cómo me ha ido, cómo estamos, voy a hacer un análisis de la Secretaría de Salud, a ver cómo estamos en cuestión de atención médica y medicinas, y voy a hacer un análisis de la Secretaría de Educación, porque es donde nace el comportamiento, el desenvolvimiento y sobre todo la formación de todo ser humano en la educación, en las escuelas. Hoy presenciamos una situación que con esto quiero cerrar, que ojalá y nunca se dé en Veracruz y que reflexionemos, pensemos y vemos qué mal se vio esa maestra de la escuela Lázaro Cárdenas de Toluca, Estado de México, la gran capital del Estado de México, tirándole los cuadernos a los niños para que, afectando su dignidad y su orgullo, los recogiera. Qué mal. Y esa es una discípula para variar, que ahora la declaración dice, de la que fue secretaria de Educación Pública. Y entonces, ayudándola, en lugar de destituirla, dijo, simplemente te voy a llevar comisionada a la inspección escolar. Eso es lo que tenemos, pero alguien votó para tenerla ahí, seguramente. Veamos lo que vamos a hacer, pensemos cómo lo vamos a hacer y ojalá mis distinguidos cibernautas y demás actores políticos y sociedad, no nos equivoquemos, no arriesguemos la vida, la existencia, la educación de los demás a cambio de un convencimiento mal fundado en que, como decía
hace un rato el doctor Pimentel, al rato digamos, pues ni modo, me equivoqué. Vayamos buscando el bien político, pero sobre todo el bien de la sociedad veracruzana. Muchas gracias, doctor Vito. Pues, estimados cibernautas, hemos llegado al final de esta noche de debate, agradeciéndoles de antemano pues el valor de su atención y esperamos vernos el próximo jueves a la misma hora y por este mismo espacio. Y agradecer al equipo de producción de Acrópolis Multimedios que encabeza el maestro Jorge Rodríguez en representación del doctor Montes de Oca, que por algunas razones está fuera de escena. Muchas gracias, muy buena noche, nos vemos en la próxima.